Estimados colegas, es un gusto saludarles, espero se encuentren bien. En esta oportunidad les entrego el tutorial referido al material de PowerPoint de la semana número 2, correspondiente a la semana del 6 al 12 de marzo. Bien, como ya sabemos, pues seguimos en la unidad de aprendizaje número 1. Hoy vamos a hablar un poco sobre la mejora continua, la gestión estratégica, la programación neurolingüística y la importancia de la cultura como base pues, para la implementación y ejecución de las estrategias corporativas. Empecemos a hablar de programación neurolingüística, o empecemos a hacer este resumen. Todos nosotros, producto de los aprendizajes que venimos experimentando a lo largo y ancho de la vida, incluso desde que estamos pequeños, vamos adquiriendo lo que se llama patrones conductuales. Estos patrones conductuales antes se le llamaba creencias, paradigmas, hoy se le llama patrones mentales o patrones conductuales. ¿Por qué se les llama así? Porque tengo una base de datos en mi subconsciente, digamos, donde se almacenan esas experiencias que yo las transformo en patrones conductuales, de tal manera que en un momento dado que yo tengo que actuar, yo saco la referencia que tengo en ese patrón conductual, en ese subconsciente, y así hablo, así me expreso, así gestiono. ¿Por qué? Porque son conductas aprendidas. El problema no son los patrones conductuales o las conductas, el problema es el desequilibrio emocional que nosotros le impregnamos cuando estamos en una situación, sobre todo tensa, preocupante, con cierta dificultad, ¿verdad? Entonces, la programación neurolingüística, como la palabra lo dice, la programación es tomar acciones para yo determinar cuán efectivas o útiles son esos patrones que yo tengo. Neuro, porque evidentemente viene del cerebro y se asocia a los sentidos, ¿verdad? A los 5 sentidos que tenemos. Y lingüístico, porque es un proceso mental que me lleva a mí con esos patrones conductuales a expresarme. Y dentro de la expresión, a través de la comunicación, le agrego la parte gestual. Entonces es fácil a muchas personas identificarla cuando está molesta, cuando está triste, cuando está eufórica. Porque no es solamente lo que piensa y lo que dice lo comprendemos, lo que piensa no lo sabemos, pero lo que gesticula complementa y nos da una comprensión más clara de cómo está esa persona en un momento dado bajo los efectos de esa emoción. Por eso es importante que mis colaboradores en la organización, aunque puedan tener muchas competencias técnicas, deben tener competencias emocionales. Debe haber sobre todo lo que se llama, lo que se estudia en la inteligencia emocional, que se llama el equilibrio emocional. Y ese equilibrio emocional se logra haciendo tres cosas: practicando la autoconciencia, es decir, descubriendo por mí mismo qué es lo que yo estoy proyectando hacia los demás. La autorregulación, que es ahora, después de conocer cómo me estoy comportando, qué cosas puedo manejar de una manera distinta, más equilibrada. Y el tercero es la automotivación. Si yo no me motivo, nadie me va a motivar. Las motivaciones externas no son del todo honestas ni sinceras, son pasajeras. Pero la automotivación, que tiene que ver con mi autoliderazgo, y el aprecio que tengo por mí mismo, es lo que me puede ayudar a impulsar, desarrollar lo que debo desarrollar para mejorar. Como ya lo he dicho, la base de la promoción neurolingüística es la parte lingüística, la parte neurológica y la parte o la base programática. La buena noticia es que se pueden cambiar esos pensamientos, esos patrones conductuales, pero yo debo empezar por mí mismo, es decir, reconociendo cuáles son esos patrones que ya no me sirven. Por ejemplo, ¿por qué grito a mis hijos? ¿O por qué si soy el jefe le grito a un colaborador? ¿Por qué si voy en la calle, en el tráfico y quiero llegar temprano o veo que voy a llegar tarde, presiono la corneta de manera desesperada, acelero bruscamente pudiendo cometer un accidente? ¿Por qué actúo así? Porque ese es un patrón de referencia, un patrón conductual que yo tengo. Si yo voy bastante holgado de tiempo para mi oficina, yo voy a ir normal, y cuando alguien me toque la corneta, le voy a reclamar o le voy a hacer una seña o le voy a indicar que pase por arriba porque yo no estoy apurado. Pero ayer sí estaba apurado. Entonces son patrones. Tengo un patrón de cómo actuar cuando ando apurado y tengo un patrón de cómo actuar cuando ando con tiempo holgado. Esos son los famosos patrones conductuales. Le grito a mi hijo porque salió mal en el examen,
pero le doy besos, abrazos y lo premio cuando aprueba la materia, aprueba el examen con nota sobresaliente. Entonces tengo un patrón para actuar cuando va mal y un patrón para actuar cuando va bien. Y no puede ser así. Debe haber un equilibrio. Si salió mal, tener un patrón de decirle, evidentemente no es bueno que salgas mal, pero creo que lo importante es identificar primero la causa por la que saliste mal. Y la causa la puedes descubrir tú, yo no, porque el que estudia eres tú. Ahora, después de que veamos la causa, tal vez yo puedo hacer algo para ayudarte a que encontramos una solución. Por ejemplo, pagarte un profesor que esté contigo un tiempo enseñándote lo que a ti te cuesta, pues. O tal vez él aplica otra técnica y es más fácil para ti que tu otro docente, ¿verdad? Esa sería la acción. ¿Por qué? Porque te está impactando de que siga saliendo reprobado. Entonces, fíjense que hay un equilibrio entre gritarle o no gritarle. ¿Por qué? Porque le digo, hay un problema y hay que abordarlo, pero lo digo con respeto, lo digo con una comunicación asertiva y le planteo una posible solución de mi parte. Pero la otra parte de la solución la va a poner él o ella, ¿verdad? Eso es un poco lo que habla esto. Y como se dice que son representaciones sensoriales, es lo que yo percibo. Entonces, ¿qué percibimos ahí? Bueno, ahí se percibe lo que uno quiera percibir. Algunas personas perciben a una mujer o la cara de una mujer o la silueta de una cara de mujer y por otro lado percibimos un hombre parecido a tocar una trompeta, un saxofón, un instrumento de viento. Pero el punto no es, hay un error con que lo primero que veas eres no. Eso es falso, déjeme decirle. Si, dime qué es lo primero que ves. Entonces cuando tú dices, vi la cara, entonces tú eres así. Vi el hombre, entonces eres así. No, porque no estamos en el cerebro de la persona. Lo que podemos decir es, tal vez tú tienes tendencia visual a identificar rápidamente tal cosa y no tal cosa, ¿verdad? Porque si uno ve el contexto general, pareciera que primero se ve la trompeta con el hombre, el saxofón, pero muchos ven primero la mujer, porque eso depende si ven la imagen o ven el contexto general. Si uno ve el contexto general, pareciera más fácil ver la mujer. Si uno ve el contexto detallado, parece ver al hombre con el instrumento de viento. Entonces, eso va a ir en función de cómo es tu captación del entorno. Si tú eres detallista, si tú de las primeras ya crees que tienes toda la información. Por eso es importante que en los procesos de reclutamiento, selección y contratación apliquemos diversos mecanismos para identificar tendencias o conductas de comportamiento de los aspirantes. ¿Okay? Y los canales de percepción son tres: visual, auditivo y kinestésico. Bueno, el visual lo sabemos, el auditivo también. El auditivo, la diferencia, bueno, visual lo vimos ahorita, veo el contexto general o detallado. Auditivo, escucho ruido o escucho sonidos, que es distinto, ¿verdad? Es distinto el ruido de un camión cargado que emite un ruido fuerte al de un pajarito que en la ventana se posa allí a cantar. Eso es un sonido agradable, ¿verdad? Y lo kinestésico está asociado no solamente al contacto físico, sino que las personas son kinestésicas, les gusta, por ejemplo, trabajar con otros, no les gusta trabajar solos, les gustan las relaciones interpersonales, por ejemplo, los vendedores, las personas que hacen negocio, los oradores, los locutores, los narradores de noticias, o sea, les gusta estar en contacto, ¿verdad? Eso se le llama kinestésico, no es bueno ni es malo, es simplemente una característica de percepción de los entornos. Y asimismo hay, como ya lo decía, bueno, hay el visual, el kinestésico y el auditivo. Igualmente el kinestésico, no solamente el tacto, sino el olfato. Por ejemplo, las personas que son especialistas en perfumería tienen que desarrollar un olfato muy agudo. Los chefs tienen que desarrollar mucho el gusto. Los médicos tienen que desarrollar muy bien el tacto, ¿verdad? Los músicos tienen que desarrollar bien lo auditivo y lo visual. Por ejemplo, un investigador tiene que trabajar mucho lo visual. O sea, que hay para todos acá, ¿ok? Hay para todos. Bien, y asimismo es importante que dentro de este proceso reconozcamos que hay herramientas de comunicación efectiva, ¿verdad? Por ejemplo, yo debo escuchar, yo debo aprender a diferenciar entre escuchar y oír. Oigo porque tengo un sentido del oído y escucho porque presto atención para poder responderte mejor, para poder comprenderte. Ponerse en el lugar del otro se llama empatía.
reconocer los estados emocionales del otro, no para criticarlo ni juzgarlo, sino para comprenderlo, ¿verdad? La asertividad es una parte de la comunicación que busca transmitir un mensaje pero con respeto y con cordialidad, a diferencia de la comunicación efectiva que busca que tú comprendas el mensaje. Entonces, si yo practico la comunicación eficaz y asertiva, que es muy eficiente, entonces yo estoy buscando que tú me comprendas, pero te lo estoy diciendo con respeto. Eso es comunicación eficaz que comprenda, asertiva con respeto. La retroalimentación es importante porque es la expresión del otro interlocutor a la comprensión de tu mensaje. En la medida que tú se lo digas de una forma, él te va a responder de esa forma. Y finalmente, la apertura es tener la disposición de que vamos a conversar a pesar de que podamos tener diferencias de criterios, diferencias de información, pero yo te respeto a ti y tú a mí, y lo que aquí queremos es buscar una alternativa intermedia que sea favorable para todos. ¿Ok? Bien. E igualmente está en la escucha activa, está el oír para luego interpretar, para luego participar y comprender. Es decir, eh, reconocer que del otro lado hay otro interlocutor, que yo quiero que me escuche. Y cuando él me hable, él quiere que yo lo escuche. Y así estaríamos practicando o poniendo en práctica la escucha activa, pero desde la empatía, desde la disposición de querer hacerlo bien. Bien, cuando hablemos ahora de mejora continua como otra herramienta que facilita la implementación de las estrategias en la organización, entonces no olvidemos que los métodos de planificación o de mejora continua parte de el planificar, que es tener claros los objetivos. El hacer es el de diseñar, implementar o manipular los procesos y hacerlos mejor. Verificar es diagnosticar el comportamiento después de haberlo mejorado. Y actuar es en todo caso hacer ajustes, ¿verdad? Modificar, si fuese necesario aplicar otros procedimientos porque ya sabemos cómo se comporta. Entonces la mejora continua es una herramienta que apoya la ejecución de las estrategias. ¿Por qué? Porque se supone que una estrategia, ¿qué es? Es lo que yo espero hacer para alcanzar una meta o un objetivo institucional. Eso es una meta, una estrategia. ¿Qué voy a hacer o qué vamos a hacer para alcanzar una meta? Entonces, si tú dices, mi estrategia va a ser aplicar el método de mejora continua, entonces esa es tu acción. Y dentro de ella están estos pasos. Si tú dices, no, mi meta para implementar la estrategia va a ser que cada unidad departamental tenga claridad de sus objetivos para que diseñe un plan de trabajo. Esa es tu estrategia, ¿verdad? Entonces, la mejora continua, por decirlo así, o la gestión de la calidad, que tiene como insumo la mejora continua, es porque ningún plan estratégico es perfecto y ninguna estrategia es perfecta. Recuérdense que hay factores internos a la organización y externos, como pueden ser riesgos también, que en un momento dado se pueden hacer presentes y afectar nuestro plan estratégico, por lo tanto nuestra implementación o ejecución de la estrategia. Por eso es importante conocer, hacer un diagnóstico interno y externo, cómo estamos adentro, qué somos capaces de hacer y dar y qué riesgos o oportunidades, incluso puede ser amenazas allá afuera y cómo la vamos a abordar. La gestión estratégica, que también está ligada a la implementación de la estrategia, bueno, parte de un hoy y quiere un mañana. El hoy es la misión. ¿Qué es la misión? Es la razón de ser de la empresa. Es el presente. Se caracteriza porque se lleva a cabo a través de un plan operativo anual y debe responder a preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Eso le da un sentido de mayor solidez a la empresa, a la organización hoy, ¿verdad? Y cuando hablamos de la visión, que es el futuro, es hacia dónde queremos llegar. Entonces ella debe responder a preguntas como, por ejemplo, ¿dónde estoy hoy y dónde quiero estar mañana? Que sería el futuro, ¿verdad? ¿Qué recursos necesito para recorrer el camino de hoy hasta mañana? Para que la visión entonces tome más sentido
y los objetivos que definamos o metas que definamos, con ese análisis interno y externo que hicimos en la misión, estamos mejor o estamos preparados de una mejor manera para poder abordar este desafío. Pero la gestión estratégica debe trabajar el hoy, que es el presente, con la misión, el plan operativo, y debe enfocarse en alcanzar la visión, que es el futuro, a través de un plan estratégico, con unos objetivos bien claramente definidos, realistas, alcanzables. Y cuando hablamos del análisis interno, estamos hablando de las capacidades, de la infraestructura, de las herramientas, de la tecnología, de los procesos, del talento humano, de los presupuestos, de las normas, ¿verdad? Cuando hablamos del entorno externo, hablamos de los potenciales compradores, o clientes o potenciales compradores, organismos reguladores, comunidades, proveedores, partners, contratistas, en sí la comunidad en general. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo estoy adentro para ver qué es lo que puedo dar afuera, y afuera ver qué cosas puedo aprovechar como oportunidades, qué cosas son amenazas, entre ellas los riesgos, para poder definir un riesgo, darle un nombre, identificar la probabilidad de que ese riesgo ocurra para mi empresa, identificar el impacto que puede tener si se hace presente en la organización, y finalmente preparar un plan alternativo, un plan para minimizar o contrarrestar los daños o el impacto que puede tener un riesgo que se haga presente en nuestra organización. Entonces, eso es una dinámica en la gestión estratégica que los líderes deben manejar continuamente, ¿ok? Asimismo, cuando nosotros estamos en la gestión estratégica y queremos hacer el plan estratégico, debemos responder preguntas como, por ejemplo, ¿en qué negocio estamos o cuál es nuestro negocio? Comprender realmente el negocio. ¿Cuáles son las características del entorno y de la competencia? Entorno interno y entorno externo. La competencia es el mercado donde yo me desenvuelvo y hay competencia. ¿Dónde están las competencias organizacionales? Eso se llama con quién cuento. Se define como un inventario de competencia y un mapa de competencia. Un inventario de competencia no es más que un listado de todos los trabajadores con sus datos personales y un diagnóstico de cuáles son sus competencias fuertes y cuáles son sus brechas. Entonces, cuando yo todo eso lo llevo al organigrama, yo digo, este es el mapa de competencia, y todo el organigrama lo pinto de colores. Y digo, los colores azul, las cajitas en color azul y verde o verde, representa que ahí hay muchas competencias de los trabajadores. Las cajitas que veamos amarilla o anaranjada, representa que hay algunas brechas. Y las cajitas que veamos en color rojo es porque hay muchas brechas, ¿verdad? Y entonces la organización tomará decisiones a través de la gerencia estratégica o la gestión estratégica, por ejemplo, de desarrollar, capacitar, entrenar, etc. Otra pregunta que hay que responder: ¿a dónde se quiere llegar? Eso es visión, ¿verdad? Eso es visión. Hoy estoy acá, ¿dónde quiero estar mañana? Esta es la ruta y qué recursos necesito para cubrir esta ruta de manera adecuada. ¿Cómo llegar? Son los recursos que hemos hablado. ¿Y cómo medir el logro y metas objetivos? Esos son los indicadores claves de desempeño. Necesito tener indicadores clave de desempeño para medir el avance del plan estratégico y ver si vamos en la dirección indicada hacia nuestra visión, ¿ok? Igualmente, en el direccionamiento estratégico hay que responder a preguntas, por ejemplo, en la misión, ¿cuáles son nuestros valores? Recuérdense que los valores son variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Eso es lo que se busca. Regular cómo las personas queremos que se comporten en la organización. Igualmente, ¿quiénes son nuestros clientes? O sea, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Quién nos compra? ¿Por qué nos compra? ¿Qué le llama la atención de mi producto o mi servicio? ¿Por qué no le compra la competencia? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que prefieren los clientes de mis productos y servicios, de mi catálogo, de mi portafolio de productos y servicios? ¿Cuáles son los deberes y derechos de los colaboradores? Es decir, ¿cómo se trabaja internamente en esta organización? ¿Cuáles son los objetivos organizacionales? Eso está en el plan estratégico, ¿verdad? Las metas.
¿Cuáles son nuestros productos y servicios? Debemos tener claridad de nuestro portafolio de servicios. ¿Por qué existimos? Ahí es una definición clara de la misión, ¿verdad? ¿Por qué existimos? ¿Y cuál es nuestro negocio realmente? ¿En qué sector está? ¿En qué posición está? ¿Cuáles son nuestros elementos diferenciadores? ¿Cómo es nuestra relación con las comunidades? ¿Cuál es nuestra imagen hacia los compradores externos? Todo eso hay que responderlo, ¿ok? Y asimismo, tomar en cuenta cuando vayamos a declarar la visión, eh, debe ser medible la visión en el tiempo, es decir, cómo vamos avanzando. Tener métodos de comparación claros y motivadores, ¿verdad? Me puedo comparar con otra organización parecida, me puedo comparar con información anterior. Es un reto, por lo tanto muchos se intimidan, pero es un reto. Pero si la meta es clara y convincente, se puede alcanzar. Eso es importante tenerlo claro, ¿ok? Bien, colegas, entonces creo que con esto llegamos al final de este pequeño tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Nuevamente les repito, gracias, y este sábado 11, desde las 6 de la tarde hasta el domingo 12 a las 11:55 de la noche, se va a habilitar el examen parcial número 1. Como ustedes son acreedores de una clase sincrónica a través de la herramienta Teams, la clase se hace 1 o 2 días antes. En este caso mi disponibilidad es para hacerla el viernes. El viernes de 7 a 8 de la noche vamos a tener el repaso. Ese repaso, yo les voy a enviar el enlace por la herramienta Teams, y a partir de tal vez unos 5 o 10 minutos antes de las 7 ya yo estaría conectado. La clase queda grabada, no los estoy motivando a que no se conecten, ¿verdad? Pero si el que no se pueda conectar por alguna razón, se deja grabada la clase y yo la alojo ahí mismo, en ese momento la alojo en la plataforma Blackboard para que ahí la tengan, ¿ok? Bueno, como les decía, gracias. Espero que este pequeño tutorial les haya sido de utilidad. Seguimos en contacto y siempre a la orden. Feliz tarde. Hasta luego.